Bueno, ¿en qué quedamos? Revelación especial. Dijimos que la revelación especial es soberanía del Señor, que la revelación del Señor es un acto soberano de Dios, que la revelación ha ocurrido en forma progresiva, no lo necesitan los niños se lo llevan. Ha ocurrido en forma progresiva, que el Señor dio una revelación especial en un momento especial para unas personas en especial. Lo hizo en el Antiguo Testamento a través de echar suertes. Tengo varios textos, yo sé que solo vimos uno o dos, pero si usted quiere me dice, ya por una módica suma yo le envío la enseñanza. Vimos también que el Señor se revela a través de una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación o una aparición de Dios, como un varón, ¿cierto? Vimos que también en el Antiguo Testamento nosotros encontramos una figura muy especial que se llama el ángel de Jehová, para ponerle atención a eso. Y junto al lado de eso, apariciones de ángeles, que en algún momento dieron una instrucción especial, que en algún momento trajeron una palabra del Señor especial para personas en su momento. ¿Tenemos hoy nosotros necesidad de tal revelación? ¿De una teofanía? ¿De ángeles? ¿Del ángel de Jehová? ¿De echar suertes? Bueno, estamos resolviendo que no. ¿Por qué no? Y viene esta que es la voz audible de Dios. Deuteronomio, mi hermano, 4. Las personas son obsesionadas con esto. Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz. Si la aparición de Dios es teofanía, la voz audible, ¿qué sería? La voz audible, no, en realidad no aparece, digamos, con una figura así, sino siempre aparece como la voz audible de Dios. No sé si alguno tenga algún dato. Una teofanía es una manifestación o una aparición, pero cuando hablamos de la voz de Dios siempre uno lo encuentra con esa referencia, la voz audible de Dios. Mire, hermano, mire que la Biblia sí dice que Dios habla, póngale cuidado. ¿Lo tiene? Deuteronomio 4, verso 12 al verso 15, dice la palabra así. Entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Lo recuerdan? La experiencia en Horeb. Entonces Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura. ¿Se da cuenta? No hubo una. Eso. ¿Quién dijo eso? Yo, hermano. Claro. No hubo una teofanía, no hubo una manifestación, solo una voz. ¿Dónde voy? 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué les anunció? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios para que los pusierais por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión de ella. Verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Escucharon su voz? ¿Le vieron? ¿Hubo una figura? En este caso, no. Hermano, voy a leer esto porque para su sorpresa van a encontrarse con esto, Paola. Resulta que la voz audible de Dios fue la menos común de las maneras en que Dios se reveló en el Antiguo Testamento.
Fue mediante su voz en el Sinaí al dar los mandamientos. No adoptó ninguna forma que pudieran ver, pero oyeron claramente los mandamientos con su voz. Moisés reconoció que oír la voz de Dios era una experiencia única y trascendental, y un asombroso acto de condescendencia que los hombres mortales pudieran oír la voz de Dios, y a pesar de que oyeron la voz de Dios, pudieran seguir viviendo. El efecto que tuvo en los israelitas fue que se llenaron en realidad de gran temor. A las personas que les gusta escuchar la voz, que claman pedir escuchar la voz de Dios, quiero que leamos esto. Deuteronomio 5. Señor, háblame, háblame. Y hay personas que dicen, seguro Dios me habló anoche. Y hay personas desde los púlpitos diciendo, Dios me habló y les dijo que les dijera. Dios me habló anoche y me dijo que les dijera. Ponle cuidado, hermano, este detalle tan chévere. Deuteronomio 5, ¿lo tienen? 22. A ver qué nos dice la Biblia. Estas palabras las pronunció Jehová con potente voz ante toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, la nube y la oscuridad, y no añadió más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra que me entregó a mí. ¿Quién está hablando ahí? Moisés. Ok. Si notaron que el Señor habla, el Señor da una revelación, pero hay una revelación que está haciendo está quedando escrita. Sí. Dice el Señor, luego las escribió en 2 tablas de piedras que me entregó. Una revelación que está quedando escrita. Es muy interesante eso. Verso 23. Cuando oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en las llamas, vinisteis a mí todos vosotros, príncipes de las tribus y ancianos. Verso 24. Y dijisteis, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos, ¿qué? Oído su voz que sale del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre. ¿Y qué? Y este aún vive. Verso 25. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Yo tengo. Si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Verso 26. Pues, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente hablando de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Verso 27. Acércate tú y oye todas las cosas que diga Jehová nuestro Dios. Tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te diga, y nosotros oiremos y obedeceremos. Jehová oyó nuestras palabras cuando me hablabais y me dijo, he oído las palabras de este pueblo, lo que ellos te han dicho. Bien está todo lo que han dicho. ¿Les disonó algo? Señor, háblame, háblame. ¿Qué está pidiendo? Y aquel que dijo que anoche estuvo hablando con el Señor, ¿qué diremos de ese personaje? Está mintiendo. Está mintiendo. Ustedes se dan cuenta, el pueblo se acerca, oye la voz del Señor, y ¿qué pasa con el pueblo? Temor. Sufre terror, sufre temor. Oiremos la voz de Dios y nos vamos a... Entonces, ¿cómo es que alguien puede tener una charla con el Señor toda la noche y llegar tranquilo por la mañana a predicar? Alguien dijo, ¿quieren oír la voz de Dios? Lea la Biblia en voz alta. Sí, el Señor habló en un momento especial, con una voz audible. Sí, en su contexto, en su momento, para unas personas especial, en un contexto especial.
necesitaba comunicarles algo. Y el Señor se lo comunica. Pero a pesar de que se lo comunica, sí notan la experiencia que sufre el pueblo al escuchar la voz de Dios. Ahí está, hermano. Si alguien nos dice hoy, yo escuché la voz de Dios. Ok, no va a entrar en controversia. Está bien, escuchó la voz de Dios. Cuénteme, ¿qué me dijo? Está bien, voy a darle el chance de que usted diga que Dios le habló. Ok, cuénteme, ¿qué le dijo? Si fuera cierto que Dios nos habla hoy con una voz audible, ¿qué nos diría? ¿Qué nos comunicaría? ¿Sí ven? ¿Sí notan la contradicción? ¿Ya leyó? Sí. ¿Será que el Señor hoy nos viene a hablar con esa voz audible para comunicarnos algo que no está aquí? Porque hoy hay personas que presumen de eso. El Señor me dijo que les dijera esto, pero si eso que Él nos comunica no está aquí, peligroso, peligroso. El Señor anoche me habló. Una luz apareció allá del rincón de mi cuarto y me habló. Y me dijo, si ven lo loco, hermano, ¿qué les pasa? Hoy leyendo la escritura tranquilamente, ¿qué nos pasaría a nosotros? O sea, por la mañana no esperen a ese pastor en la iglesia. ¿O no? Sí. Hoy la iglesia del Señor anda, háblame, Señor, háblame, háblame. No sé qué es lo que quieren escuchar las personas. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere que le diga el Señor? ¿Qué quiere? Por favor, abra su Biblia. Abra su Biblia. Yo siempre pongo este ejemplo, pues porque me parece muy chistoso y porque yo sé que le estoy botando una carga a los muchachos de acá, a los solteros de aquí de este lugar. Para ustedes está prohibido casarse mal. Y se lo voy a decir así: el que se case soltero aquí mal, se casa en rebeldía. Se casa, con ustedes dos estoy hablando. El que se case mal aquí, se casa en contra del mandamiento del Señor. ¿Ustedes saben qué mujer es la que necesitan? La Biblia se lo ha dicho. Esperan que aparezca una voz de su cuarto para que le diga, es Marcela. Ustedes saben la mujer que deben escoger, hermano. Ustedes no necesitan una voz audible. Ustedes lo que necesitan es coger su Biblia, mirar qué es lo que el Señor habla de la mujer, de qué mujer virtuosa es la que ustedes necesitan, y cásense. Responsables estos muchachos. No necesitan una voz audible. El Señor les ha dicho con quién. El Señor les ha comunicado con quién. Podemos hablar harto, pero no. Otra, mis hermanos, una que se llama el Urim y Tumim. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, en esta cosa no hay como unas cosas muy claras, hermana Sara. El sacerdote tenía un pectoral, tenía un vestido, tenía un chaleco que se llamaba el efod. En ese efod metían piedritas. Esas piedras eran las que se llamaban el Urim y el Tumim. Y por medio de la administración de los sacerdotes, las cosas no están muy claras en la Biblia en cuanto a cómo era con el Urim y el Tumim, pero la idea era que por medio de esas luces ellos buscaban la dirección de Dios. En realidad sabemos muy poco acerca de la naturaleza exacta del Urim y el Tumim, pero para que ustedes vean el ejemplo, miremos Números 27-21. Se le perdió, ¿no? Sí, tiene tradición. Dice, verso 27-21. Él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará, nótela, por el juicio del Urim delante de Jehová.
Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los sacerdotes de Israel junto con él. Era uno de los medios por el que el pueblo buscó y obtuvo la orientación de Dios que daba el sumo sacerdote. Necesitaban saber la voluntad de Dios, iban al sacerdote y el sacerdote, por medio de esa administración con el Urim y el Tumim, recibían dirección. Podría ser la respuesta una respuesta positiva, podría ser la respuesta una respuesta negativa, podría ser aún una evasiva, y esa era una de las formas en las que también el Señor revelaba su voluntad en el Antiguo Testamento. Necesitábamos nosotros hoy del Urim y el Tumim. No, definitivamente no lo necesitamos. ¿Qué diríamos nosotros de toda práctica, imagínese, extra bíblica? El chocolate, la taza de tinto, el cigarrillo, el tabaco, los dados. Bueno, eso es una cosa totalmente en contra del mandamiento del Señor. ¿Sí o no? Bueno, ¿necesitamos ese tipo de revelación? No. ¿Están en números? Busquemos, números 12, verso 8. Aquí nos va a aparecer una persona especial por medio de la cual el Señor revelaba su voluntad en el Antiguo Testamento. 12, números 12, verso 8. Noten, ¿quién aparece ahí? Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo recibía dirección el pueblo en el Antiguo Testamento? Por medio de Moisés. El Señor le daba comunicación a Moisés y Moisés iba y se la comunicaba al pueblo. ¿Recibía la instrucción inmediatamente del Señor? Busque más adelante un texto más. Deuteronomio 34:10. Dice: nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara. La pregunta, o sea que Moisés siguió cara a cara. Mis hermanos, otra controversia, hermana Sara. Yo creo, lo que creo de esos textos es más bien de la relación que Dios tuvo con Moisés en una cercanía, pero no creo que esté hablando de face to face, de cara a cara. Pues encontramos otro texto por ahí en la escritura que dice que al Señor nadie le ha visto. Pero si quieren charlamos de eso después. De esta parte ya hemos hablado mucho. Los profetas del Antiguo Testamento. Se dan cuenta cómo Dios habló a través de Moisés, pero en una relación especial con Moisés, y Moisés tiene como su capítulo aparte en esto. ¿Era el profeta un adivinador? ¿Sí? Era un hombre con un mensaje proveniente de Dios. Ya hablamos de eso. Recuerda, nos tomamos como 3, 4 domingos para hablar de eso. Estamos hablando del profeta Oseas. ¿Se imaginó Oseas las cosas? ¿Hasta qué punto estaba el profeta involucrado? Pero el profeta tenía que llevar el mensaje del Señor. Dios le habló al pueblo a través del profeta. Oseas, hágame el favor, y ahí les dice esto. Joel, hágame el favor, y ahí les dice esto. Jeremías, Amós, Abdías, Jonás, todos van a hablar en nombre del Señor. Ya dijimos que su mensaje era transmitido por medio de sueños, de visiones. Era comunicador el profeta del mensaje del Señor. ¿Qué tenía que hablar el profeta?
lo que Dios le decía. ¿Qué más? Nada más. Usted cállese, usted solo diga lo que tiene que decir. De pronto ustedes pueden encontrar alguna por ahí más detallada de otra manera. Fin de la revelación del Antiguo Testamento. A través del Urim y el Tumim, ¿sí? A través de una voz audible, teofanías, angelofanías, el ángel de Jehová, a través de los profetas, a través de Moisés, hermano. Mientras el Señor iba revelando poco a poco más, mientras la revelación iba siendo progresiva, todos estos medios de revelación iban, mientras toda la revelación iba creciendo, todos estos tipos de revelación iban menguando. Y llega el último de los profetas menores. ¿Cómo se llama? Malaquías. Cuando aparece Malaquías, el último de los profetas, viene un tiempo que nosotros conocemos como el tiempo de silencio, donde Dios nunca más vuelve a hablar. Nunca más ellos van a necesitar de un profeta. Nunca más. 400. Sí, señor. Nunca más ellos van a necesitar de la voz audible. Nunca más ellos van a necesitar del Urim y el Tumim. Nunca más van a volver a necesitar de un Moisés. Y es muy importante que leamos Malaquías 4, verso 4. Para que se ubiquen, está antes de Mateo. El último de los... Oiga, a propósito, ¿ya se aprendieron los libros? Oseas, ¿cuál era más pues? ¿Sí? ¿Cómo termina? Es el último de los profetas. ¿Cómo termina el profeta? ¿Cómo termina el Señor hablándole a su pueblo? Vamos a mirar eso. Porque el pueblo va a entrar en un periodo en el que 400 años y el Señor no les va a volver a hablar. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? O sea, ¿de qué se van a sostener si el Señor no les va a volver a hablar? Verso 4. Importante esto, ¿qué dice? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Malaquías, Durley? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Para todo Israel. ¿Hacia dónde los estaba dirigiendo el profeta Malaquías? Hacia Moisés, hacia las leyes de Moisés. Hacia la escritura, hacia las leyes. Recuerdan que dijimos que mientras iba avanzando la revelación, esa revelación fue quedando escrita, hermano. Ellos ya no iban a necesitar del Urim ni el Tumim. Entonces ellos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos quien, ya Dios no nos va a volver a hablar audiblemente. Ya no vamos a experimentar una angelofanía, una teofanía. Ya no vamos a tener a los profetas. Ya no vamos a tener Moisés. ¿Qué hacemos? Y el Señor les dice a través del profeta. ¿Cómo empieza el verso? Acordaos. Acordaos. ¿A dónde los lleva? Hacia la palabra escrita. En lugar de la profecía hablada, subraya la necesidad de que ellos entiendan ahora la ley y practiquen la ley. El Señor va a guardar silencio. Miren a ver cómo se desenvuelven en la vida. ¿Sí? No. El Señor va a guardar silencio, pero les dice, les he dejado la palabra. ¿Cuál palabra era la que ellos tenían? El Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenían Juan? ¿A dónde tenían que ir a dónde tenían que ir ellos para conocer la voluntad del Señor? ¿Era suficiente? Por eso el Señor les dice, miren, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver los corazones. Bueno, eso será otro tema al que hablaremos después, pero ese profeta al cual se está refiriendo Malaquías es Elías al que se está refiriendo el profeta Malaquías.
es a Juan. Pero luego lo vamos a ver. Fin del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, hermano Héctor. Juan 3. Y aparece un personaje. Vemos en la escritura que Dios, después de haber guardado silencio, trae una nuevamente revelación a través de algunas personas en especial, en un momento especial. Y el Señor nos la va a comunicar. Mire, Juan 3, ¿lo tienen? Verso 28. Respondió, no, perdón, verso 27. Respondió Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? Bueno, entonces, verso 22, porque después de esto, vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También, listo, ok, también Juan, que nosotros conocemos como bautista, aunque puede ser llamado Juan el Bautizador, porque era lo que hacía. ¿Sí? Verso 27, respondió Juan, ¿cuál? El Bautizador. No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Porque algunos pensaron que Juan el Bautista era. Y Juan dice, no, yo no soy. Sino que yo soy enviado de él. El que tiene a la esposa es el esposo. Pero el amigo del esposo, o sea, ¿quién? Juan era el amigo del esposo. El que está a su lado y lo oye se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él, ¿quién es él? Jesús. ¿Y yo? ¿Quién es yo? Juan el Bautista. Juan entiende que él solo era el encargado de preparar el camino, de abrir el camino, pero que detrás venía ¿quién? Cristo. Él anunciaba a quién. Después de 400 años aparece un personaje anunciando a quién. A Cristo. ¿Cómo se llama? Juan el Bautista. Claro, imagínense la locura. Imagínense el mensaje de Juan, si era un mensaje que trastornaba. De que, a propósito, que había leído Juan. Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, ¿por qué no? Entonces, ¿de dónde había sacado Juan la información de Jesús? De lo que ya había sido anunciado. ¿De qué hablaron ellos? Jesús dijo que el testimonio del Antiguo Testamento era un testimonio ¿sobre quién? Sobre él mismo, sobre Jesús. Muy bien, aparece Juan el Bautista. Aparece una persona desconocida para algunos. Juan 1:18. ¿Sí saben de quién estamos hablando? Parece una persona desconocida para algunos. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Jesús viene a traer una revelación ¿de quién? Del Padre. Pues no, uno dice, ¿Jesús es un desconocido? Hermano, lamentablemente ese Jesús en medio de la iglesia, ese es Jesús en medio de la iglesia, es el Jesús desconocido, no es el de la Escritura. Algunos de los viejos aquí van a recordar este que se va a contar. Recuerdo que estábamos en una Semana Santa, y en esa Semana Santa estábamos hablando de Jesús, y había una chica aquí, estaba ahí sentada.
Y estaba hablando yo de Jesús. Ella bautizada, asistiendo por mucho tiempo a la iglesia, muy consciente del evangelio. Ella levanta la mano y dice: ¿le puedo hacer una pregunta, Edgar? Sí, pregúntame. ¿Y para ti quién es Jesús? Ella no estaba preguntando por quién era para mí Jesús, sino porque esta muchacha no sabía quién era Jesús. Bautizada en la iglesia, congregándose por mucho tiempo. Hay personas que no saben quién es Jesús. Jesús viene a traer la revelación de quién. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y toda la revelación ahora es, todo tiene forma. Aquello que era oscuro en el Antiguo Testamento, aquello que no era claro, ahora en Jesús todo es claro. El mensaje es claro. Mire lo que dice Juan, el 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito de él. Ahí le dejo ese texto para alguno que quiera predicar un día esto sobre Juan 1:14. ¿Qué texto, hermano? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Y vimos su gloria, gloria como él, unigénito. Hermano, podríamos hablar de Jesús cuánto. Él es el verbo, el mensaje de Dios al hombre, la explicación de la mente divina. Toda la revelación especial de Dios tiene su centro ¿en quién? En Cristo. El mensaje de los profetas fue inspirado ¿en quién? La verdad enseñada por el Espíritu a los apóstoles es la verdad de quién. La función del Espíritu Santo en medio de la iglesia, ¿cuál es? Hermano Héctor, revelarnos a Cristo. Esa es la función del Espíritu del Señor hoy en medio de nosotros. La función del Espíritu del Señor hoy en medio de nosotros es sanarnos riñones, hígado, corazón, todo eso. ¿Cuál es? Revelarnos a Cristo. Podríamos hablar otro tanto. Ustedes lo conocen, hermanos. Ya sé que están cansados de escucharme, pero todavía me quedan 4 hojas. Los apóstoles. ¿Cuál fue la labor de los hermanos apóstoles? Proclamar ¿a quién? Cristo. ¿Cuánto estudiamos en Hechos? ¿Qué predicó Pedro? Pablo. La iglesia primitiva. Predicaron sus sueños. Predicaron los sueños del Antiguo Testamento. La voz audible del Antiguo Testamento. El urín y el tumín del Antiguo Testamento. Cristo. Cristo. Nos propusimos saber de Cristo. ¿Y crucificado? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue su mensaje? Cristocéntrico todo el tiempo. Hermanos, ya hemos hablado nosotros de este tema. Los apóstoles fueron personas especiales para un tiempo especial, con unas condiciones especiales. ¿Creen ustedes en los apóstoles? Sí. En los de la... Bien, Lady, no caíste. ¿Ustedes creen cuando nos digan, ¿ustedes creen en los apóstoles? Sí. ¿En cuáles? En estos. En estos. ¿Está claro este tema de los de hoy? No. ¿Qué? Hermano, su mensaje es un mensaje mentiroso. Su mensaje no es un mensaje como la Biblia lo ordena, como la Escritura lo ordena, hermano. Yo sé todo eso que ustedes están pensando, ¿sí? Por eso no creemos en ese tipo de apóstoles. Jason. No, hermano. Nosotros creemos en un mensaje apostólico que nos ha sido informado por la Escritura y que está aquí. No creemos en una sucesión apostólica. No creemos que hoy haya... No tenemos la necesidad de una vigencia en
en un cuerpo apostólico así. No. Sí, hermano. No, la revelación quedó completa. ¿Quieren que hablemos de los profetas? ¿O está claro también? Esa es otra, dice Weisberg. No, hablemos de los profetas. Junto al limitado número de apóstoles, había un número un poco mayor de profetas en el Nuevo Testamento. La profecía del Nuevo Testamento se describe como una recepción de revelación y a la persona que profetiza se le llama profeta. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento son partícipes de la misma revelación del misterio de Cristo, revelado por el Espíritu del Señor. ¿Creen en los profetas? ¿Necesitamos hoy de otros profetas? ¿Necesitamos de otros apóstoles? ¿Qué quieren saber, hermano? Pero hay nuevas visiones, pastor. ¿Cómo? Hay nuevas visiones. Exactamente. Y a esas nuevas visiones tenemos que decir, no, lo van a llamar a usted frío, lo van a llamar a usted poco espiritual, lo van a llamar sin unción, sin el Espíritu Santo, que ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo, que lo frenan. Les van a decir bautistas fríos, legalistas, y nosotros diremos amén. ¿Sí? Prefiero ser un bautista frío a otra gente loca. No, mamá. No. Nosotros no necesitamos otra revelación, hermano. No necesitamos otra revelación. Conclusión. De estas maneras Dios se reveló a sí mismo durante miles de años. Pero mientras fue progresando la historia de la redención, mientras fue progresando la revelación, todos estos medios fueron disminuyendo. Y terminaron. ¿Por qué terminaron? Porque los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento fueron los encargados de completar esto. No necesitamos de una revelación extra. No necesitamos, hermano, ¿sí me estoy dando a entender? Duley, tú no necesitas escuchar la voz de una lucecita que se te aparece en el cuarto. No, Duley. ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Señor. También hay que tener cuidado con la versión. Hoy Nuevo Mundo y eso. ¿Qué debería ser? O sea, ¿cuál debería ser el gran interés de la iglesia del Señor hoy? ¿Conocer? La Escritura. ¿Qué necesita, hermano? ¿Qué necesitamos nosotros para la iglesia? Señor, revélanos cuál debe ser nuestro nuevo pastor. No, sencillo. Si necesitan un nuevo pastor, ahí está. Miren los requisitos, ahí está. ¿Qué necesitan? Un diácono. Ahí está. ¿Qué necesitan? Señora hermana Yolanda. Gracias, hermano. La verdad no sé si es que no le he entendido cómo, porque si yo veo en Efesios 4, Efesios 4, 11 dice, y él mismo constituyó a Jesucristo antes, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo, ¿sí? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros maestros. Me pregunto, pues si ya no creemos en los apóstoles, no debíamos de creer tampoco en evangelistas, en pastores ni en maestros. Porque como yo no entiendo desde cuándo ya no se puede creer en apóstoles, ya no se puede creer en profetas, ya no, porque ahí los constituyó a cada uno, le dio su momento, ¿sí? Y dice, los constituyó Jesucristo mismo. Entonces, cómo meto o cómo entiendo este versículo? Porque yo veo que Dios, Jesucristo, fue quien los constituyó. Ahora, nosotros sacamos ahí los apóstoles, entonces, ¿por qué no los sacamos a todos? O los entramos a todos, porque en ese mismo instante Él constituyó los dos. Hermana, refiérame a qué piensa usted cuando piensa todos. Todos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, ya, okay. los pastores y maestros. En
¿En qué instante, hermana? En el mismo instante que los estaba constituyendo. Dice, Sí, pero ¿en qué momento? bueno, entonces no pueden ver. Es que yo no entiendo ahí cómo es que decimos que los apóstoles no, que yo entiendo que actualmente muchos están llamando apóstoles cuando no lo son, muchos están llamando, pero entonces ¿desde qué punto puede creer uno que sí habían apóstoles, que sí habían profetas, que sí habían? Porque Ok, bueno, tenemos una iglesia en formación, hermana Yolanda. Aquí en este momento, en el Nuevo Testamento, tenemos una iglesia en formación. ¿Sí está claro eso? En que la iglesia está dando sus primeros pasitos porque es una iglesia inmadura, es una iglesia que hasta ahora está empezando a adquirir la iglesia, la forma de iglesia. ¿Sí voy bien? ¿Sí estamos de acuerdo en eso o no? Porque eso es importante. ¿Estamos de acuerdo en eso? En que hay una iglesia que debe ser constituida. En que hay una iglesia que tiene que recibir instrucción de parte de Jesús. Y lo va a hacer a través de los apóstoles y los profetas. Para ese momento. ¿Cuál era la labor apostólica y la labor profética de ese momento? Poner el fundamento, dar la instrucción para la iglesia, y sobre esa base la iglesia va a empezar a ser construida. Esa era la labor. Note, hermana, que el verso dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Exactamente. Esa es la labor apostólica. Esa es la labor profética que ellos tienen que realizar por orden del Señor mismo. ¿Vamos hasta ahí, claros? ¿O no estamos de acuerdo con eso? Sí, ahí, bueno, los constituyó. A cada uno le dio un trabajo, digamos. Sí, Un ministerio. sí. En medio de una iglesia que está creciendo. Sí. Ok. Puesto el fundamento, ellos ya no van a necesitar otro fundamento. Lo que ellos van a hacer ahora es empezar a construir, como dice la Escritura, sobre el fundamento. Apóstoles, profetas, y el fundamento es ¿quién? Cristo. Cristo, los apóstoles, los profetas, y sobre ese fundamento es que la iglesia va a empezar a construir. Luego, mi hermana, no va a encontrar usted en la Escritura sucesión apostólica ni profética. No lo hay. Pero sí hay una labor que luego continuará haciendo la iglesia, porque el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, dice: dentro de ustedes como iglesia se necesitan pastores, por ejemplo. Escojan a sus pastores. Y él dice cómo deben escoger a sus pastores. Y de ahí en adelante nosotros vemos a toda la iglesia, al apóstol Pablo, constituyendo a ese tipo de personas que van a ayudar en la formación en la iglesia. Quiero hacerle una claridad, hermana, si de pronto usted puede pensar en esto, y en eso puedo estar de acuerdo, en que yo sí creo que este tiempo puede haber un rol apostólico. Si lo que estamos refiriendo es que Edgar va, planta una iglesia, está allí, sirve, y se va para otro lugar, planta otra iglesia, deja allí y se va para otro lugar, puedo creer en un rol apostólico. ¿Sí me va a entender? Puedo creer en un rol profético, que es lo que yo estaba haciendo esta mañana aquí. Profetizándoles, hablándoles la palabra, comunicándoles la palabra, que es lo que hacían los apóstoles y los profetas. Hablar con la autoridad apostólica que ellos tenían. No, porque ellos están comunicando la verdad inmediata del Señor para un pueblo en especial, para una iglesia en especial en ese momento. Ellos necesitaban toda la instrucción, y el Señor la iba a ofrecer a esa iglesia a través de los apóstoles y a través de los profetas en el Nuevo Testamento. Y ahí creemos, hermana, que cesó
ese ministerio profético y ese ministerio apostólico. Si usted me dice que hay un rol como el que le estoy poniendo como con Edgar, en eso podemos estar de acuerdo. Pero que hoy un profeta nos hable y nos traiga una revelación como la que ellos nos trajeron, no puede pasar, hermano. Es que la confusión ha estado, es porque nosotros nos hemos dejado permear hoy de esas cosas. Porque el Señor ha sido claro. El rol profético apostólico en la Escritura es claro. Nosotros somos los que nos hemos dejado contaminar por esos términos hoy. ¿Qué tenemos hoy en medio de la iglesia? Pastores, maestros, evangelistas. O sea, primero va una escala, sí, primero fueron los profetas, después los apóstoles. ¿Qué hace? Creo que fueron apóstoles y profetas, hermana, en el mismo rango, porque eran las personas encargadas para la iglesia de dar el fundamento, de establecer el fundamento. ¿Qué hablaron los profetas? ¿Qué hablaron los apóstoles? ¿Qué hablaron? Es que ellos no comunicaron otra cosa, sino comunicaron a Cristo. ¿Qué otro fundamento puede poner un apóstol hoy? Y alguien que quiera poner otro fundamento, mentiroso y falso. Tiene que poner otra base. No puede ser. ¿Sí, hermana Yolanda? Sí, pero entonces a mí queda la duda entonces que, bueno, decimos que apóstoles no hay, pero entonces ¿por qué no hay profetas, no hay evangelistas, solo hay pastores y maestros? O tampoco. No, yo dije que sí había. Pero Dios ahí escogió solo 12 apóstoles y no continuó con más cardenales, sino 12 nomás, solo 12. Yo creo eso, hermana Los que Sara. constituyó Cristo fueron esos 12. Volvemos al mismo asunto. Si tuviéramos que hablar de los apóstoles tenían condiciones. ¿Qué condiciones debía tener un apóstol? ¿Quién cumpliría esas condiciones hoy? ¿No hay? Calma, pueblo, calma. ¿Iba a decir algo, B? No, que en ese caso pasa lo mismo de todo lo que ha venido hablando el hermano, porque el hermano viene hablando de que ya no existe la suerte, entonces ya Dios ha hablado de otra manera. En ese momento sí lo constituyó, hermano, pero por la misma palabra, por el libro de los Hechos, por la historia bíblica, cuando uno va a la historia, se da cuenta que el ministerio apostólico cesó con los apóstoles, con los 12 apóstoles, y de igual manera el ministerio apostólico y de hecho el ministerio evangelístico, como Juan, como Pablo, como Juan, como Marcos, como Lucas, como eso, también cesó de esa manera. Pero ¿por qué no quitamos el tema del pastor? Porque por la misma Biblia, por el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el ministerio pastoral no cesó. Ese ministerio no cesó por la misma historia, los primeros años, el primer siglo de la iglesia, se siguieron mirando pastores, se siguieron construyendo pastores, pero no apóstoles, no apóstoles ni profetas, ni evangelistas. Por esa razón nos damos cuenta que el ministerio apostólico fue constituido porque la Biblia lo dice, pero cesó. O sea, ya no sigue. De igual como lo pasó con la suerte, como pasó con el tema de la teofanía. Por la misma. Dime, Giovanna. Terminamos. Entiendo ahí cuando dice, bueno, apóstoles no, profetas no, evangelistas tampoco, porque cuando nos llamó la gran comisión, todos nos convertiríamos en evangelistas. Todos llevaríamos el evangelio y seríamos evangelistas todos. Ya no habría ese ministerio específico para ciertas personas. En este caso el que tú hablas sería un rol de evangelista, una actividad, sí. Willy. Que el apóstol Pablo también se declara como el último y contigo. Nunca más, hermana Yolanda, uno encuentra en la escritura sucesión ni apostólica ni profética. Si nosotros decidiéramos aceptar un ministerio profético, apostólico de esa manera, tendríamos que aceptar esas palabras de ese personaje como unas palabras que son autoridad para nosotros.
es complicado. Señor, tocaría añadirle a la escritura. Mis hermanos, ya les digo, yo sé que esto puede ser complicado. Termino con esto. La Biblia y el discípulo. Terminamos. Para los que están tomando apunte, les voy a dar las 5 cláusulas de éxito para su vida como creyente. Ustedes nunca han escuchado lo que yo les voy a decir. No lo han escuchado. Yo tengo la clave para llegar al éxito. Facilito. Un bus por la 68, sí. ¿No está grabando, cierto? No, oiga, no va a hacer eso. Yo no sé cómo va a hacer eso, quite eso ya. Hermano, ya, apunte, Diego. Apunte. Esa hoja, cójala ahora, atesórela, guárdela en su corazón, métala allá. Esto es... Lea la Biblia. Deuteronomio 31, 10 hasta el verso 13. Podríamos hablar de esos textos. Lea la Biblia. 2. Sí, pero no lo vamos a leer porque no hay tiempo. Deuteronomio 10, 31. 31, 10 al 13. 31 del 10 al 13. Pero no vamos a leer los textos. Segundo, memorice la Biblia. Colosenses 3:16. Lea esos textos en su casa. Tercera gran revelación del día. Medite en la Biblia. Salmo 1, verso 1 al 3. ¿Cómo empieza el salmo? El varón que no anda. Cuarta revelación. Estudie la Biblia. Segunda de Timoteo 2:15. Estoy brillante hoy, ¿no? Timoteo 10:15. Segunda de Timoteo 2:15. Está un poquito. Oremos por la audición de la última. Pero con esta me esforcé bastante. Bueno, obedezca la Biblia. Santiago 1, 22 al 25. Ustedes vieran cómo es ¿sí? Ya, no hay bonus track. Santiago 1, 22 al 25. Leer la Biblia, memorizar la Biblia, meditar, estudiar la Escritura, vivir, obedecer la Escritura. Eso es lo que necesita él. Usted no necesita que las paredes escurran aceite. Segundo, usted lo que necesita es coja su Biblia, por favor, y medite en ella. Hermano, yo le doy un consejo. Si a usted le empieza a caer escarcha en las manos, empieza a caer aceite de las paredes, corra. Por su vida, corra. Corra, hermano. Se va a caer esa casa. Corra. Hermano, ¿se da cuenta? Usted no necesita más. No necesitamos más. Lo que nosotros necesitamos es creer a lo que el Señor nos ha comunicado a través de su Escritura. Ya. Quizás hay momentos en los que necesitamos un consejo de un hermano, claro. Hay hermanos maduros en la iglesia, hay hermanos que ya nos han llevado buen tiempo, hay hermanos que el Señor les ha dado una gracia especial. Vaya con ese hermano, pídale un consejo, Fiverr. No sé, hermano, tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué me dice? ¿Qué me aconseja? ¿Qué debería hacer Fiverr? Venga a ver, hermano, si el Señor nos da consejo aquí y buscar. Fiverr, ¿qué hice, hermano? Estoy pensando en divorciarme de su ley. ¿De qué hice? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios?
Dice, ay, es que Edgar se va al extremo para poner ejemplos, ¿no? Ay, hermano, ¿sí o no, Olguita? Yo le diría, ponga un aviso, se cambia uno de 30 por dos de 15. Personaje, el hermano José. Tengo muchos textos y si usted lo quiere, mi hermano, y si usted me da su correo, yo le envío la enseñanza y se la va a enviar y va bien masticadita, bien masticadita. Mejor que lo que yo la digo. Yo no sé si eso los trae a ustedes a descanso, hermano. Pero a mí me quitó un peso de encima. Cuando yo entendí que lo que necesitaba era volver a coger la Biblia en serio, entonces me compré una y empecé a... Sí, hermano. No quiero golpearlos esta manera. No, sí quiero golpearlos, la verdad sí. Si usted no tiene Biblia, empiece por eso. Vaya, coja una Biblia, cómprela. No, hombre, tan. Y a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Edgar, Humberto, pues es que yo no sé cómo estudiar la Biblia. ¿A quién de ustedes les hemos negado nuestro tiempo para decir, hermano, no, es que la verdad tengo mucho tiempo como para ponerme a estudiar con usted? ¿Con quién lo hemos hecho? Aquí nosotros le hemos dicho, hermanos, díganos a qué hora, cuándo, en qué momento, cómo lo quieren. No. Hermano, estamos estudiando Romanos los sábados. Estamos estudiando entre semanas discipulados por todos lados. Por todo Bogotá. Donde usted nos diga, vamos. Nos sentamos a estudiar la Escritura, nos sentamos a estudiar la Biblia. Usted necesita, yo necesito estudiar la Escritura. Seriamente. Preocúpese, si usted es uno de los que viene cada domingo a cerrar los ojos, no sé con quién esté hablando esta mañana. Preocúpese si usted se volvió un dominguero cada 8 días. Cada 8 días. Lo que viene, lo que medio recibe, Usted tiene que empezar a madurar aquí, tiene que empezar a crecer aquí, hermano. Tengo muchas cosas más por deciros, pero ya me cansé. Oremos, mis hermanos, oremos y que el Señor nos ayude. Por favor, espero que no me retiren su amor y su amistad y su cariño. Yo sé que esta mañana hablamos cosas serias y sé que en algunas todavía patinamos, mi hermano, pero el Señor nos ayudará. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros vivimos nuestra vida como cristianos no a oscuras, Señor. Quizás en algún tiempo andamos en oscuridad porque fuimos unos irresponsables y porque fuimos unos perezosos al estudiar la palabra. Gracias sean dadas a ti que a tu tiempo le pusiste límite a nuestro error y a nuestra ceguera. Todos hemos escuchado tu palabra esta mañana. Yo mismo he sido edificado por la Escritura, Señor, y yo mismo reconozco esta mañana que lo que yo necesito es tu consejo. Camino todavía tan a tientas en mi vida que necesito tu consejo, Señor. Me acerco a la Escritura y en realidad soy tan incapaz de poder entender claramente lo que tú estás diciendo, Señor. Tú eres suficiente para nosotros. Tu palabra es suficiente para nosotros. Tu palabra es suficiente para la comunidad cristiana de redención. Ayúdanos a conformarnos a las sanas palabras. Ayúdanos a ser como aquellas personas que trazan la Escritura y que trazan la palabra con verdad. Que trazan la verdad como tú mismo nos la has comunicado, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre. Yo sé que muchos de mis hermanos están tomando decisiones hoy con respecto a su vida. ¿Qué podría aconsejarles yo? ¿Qué mejor consejo podría venir de mí? Ayúdalos en sus decisiones, Señor. No sé qué tan trascendentales estén siendo en sus vidas, pero lo que mis hermanos y yo necesitamos es que tú nos hables con tu verdad, nos comuniques tu verdad y que conforme a esa verdad tomemos decisiones. Ayúdanos, Señor. No queremos ser hijos rebeldes.
Ayuda a mis hermanos, Señor, para que la verdad que hemos compartido esta mañana, pues mis hermanos puedan transmitirla con gracia y con misericordia a aquellos que van a demandar en algún momento defensa de nuestra fe. Perdona, Padre, si esta mañana en mis palabras he sido irrespetuoso. Perdona, Señor, si esta mañana en mis palabras ha habido necedad. Y por favor, ayúdanos a todos a conformarnos a la Escritura, que sea suficiente para nosotros en todo. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.